fuerte, pónganse de pie. Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor así. Si estás alegre en este lugar, tienes que gritar bien fuerte. Otra vez, solamente los que están alegres que griten bien fuerte. Exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con las manos en alto. En el monte de Sión es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. En los montes y en los valles, en las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorarte. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Os saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y gracias al Señor porque nos ha dado una semanita más, estar con vida y salud y poder estar aquí presente junto con mi hija Carolina, que me está acompañando. Y así poder dar la palabra del Señor, que la que nos ayuda y nos fortalece cada día para así seguir adelante. A pesar de todos los acontecimientos que ya todos sabemos y muchas cosas vendrán, mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan en esta noche, debemos pensar más que nada lo que quiere el Señor con nuestras vidas, lo que quiere el Señor con nuestro corazón, con nuestra familia. A lo mejor muchas familias estaban unidas en el Evangelio y ahora a lo mejor han menguado algunos de sus que están en sus hijos, su esposa, a lo mejor han menguado, o su nieto, y por el aburrimiento, el cansancio, a lo mejor se repite todo lo mismo, pero lo que no debemos cambiar, lo que el Señor nos tiene una gran promesa de creer en su nombre, lo que nos tiene preparado es lo que nos fue a preparar, y esas cosas no las podemos dejar atrás, sino que todo lo contrario, tenerlas presentes para que así podamos escuchar su llamado. Por eso tengamos paciencia, mis hermanas, en sus corazones, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros nietos. Yo sé que todo ha cambiado, hay muchas cosas que a lo mejor no son como nosotros caminamos en nuestros tiempos, pero tenemos que ir adaptándonos. ¿En qué sentido? De ir, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para así también allegarnos a esta juventud, para que pueda crecer y entender este Evangelio y puedan madurar, no lo vean como rutina, como costumbre, sino con todo lo contrario,
es parte que sea de la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanas, como este programa se llama Mujer de Victoria, yo sé que hemos ido de a poquito y cada uno tratar de escucharnos. Así que, mis hermanas que se llegan a ¿cómo se llama? A escucharnos, ¿cómo se dice? A incorporarse con nosotros, que el Señor Jesús les bendiga y les dé entendimiento y sabiduría. Aunque dice la palabra del Señor, 2 o 3 congregados en su nombre, dice que Él estará en medio de nosotros. Así que esa confianza siempre tenemos al empezar todas las noches, día viernes, a escuchar su palabra. Así que hay que dar gracias, mis hermanas, hay que dar gracias por todo. Así que vamos a orar al Señor por todo lo que ha hecho y por lo que nos dará, y que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder hablar de su palabra. ¿No es cierto, mi hermana? Sí. Ya, mi hermana Carolina, oremos. Amén. Señor Jesús, amén. Te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor, que usted nos ha ayudado a tener vida y salud, Jesús amado. Que usted sea tocando los corazones, Señor, a los que escucharán esta noche, Señor, y los que escucharán del día de mañana hacia adelante, Padre. Cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea su palabra, Señor, abriendo mi corazón y mi entendimiento, Señor, y que haya de su gracia, Señor Jesús, para que así haga vida también en nuestros corazones como también en la mía, Señor. Y usted sea, Señor mío, ayudando a cada hogar, a cada madre, a cada padre con sus hijos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, a poder estar congregados todos los días contigo, mi Señor, a poder estar en paz en los hogares, a poder estar en paz en los trabajos, Señor. Y así la palabra nos alienta, Señor, para que podamos tener nuevas esperanzas y seguir creyendo en sus promesas, Señor, y así transmitirla a nuestros hijos y nuestra familia, Padre amado. Con esa confianza, Señor mío, estamos cada día, Señor, hablando de ti, Jesús amado. Sea usted, Señor Jesús, obrando en cada corazón, bendito Rey. Así, Señor, vamos a leer de tu palabra para que así llegue a cada corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús amado. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor está en esta noche en Hebreos 3. Hebreos 3, 7. Amén. Dice el título de esta palabra, dice el reposo del pueblo de Dios. Amén. Amén. Léala, mi hermana Carolina, en el nombre del Señor Jesús. ¿Solo el 7? Hasta el 11. Ya. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me dijiste contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Amén. Bendito es su nombre. Esta noche vamos a hablar del Señor, la palabra, el tema, el reposo. El reposo que el Señor nos tiene preparado, que es un descanso o estar en paz, ¿no es cierto? Porque el Señor estuvo, y dice, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. Vamos a ir a una pequeña alabanza para que así ustedes puedan buscar la escritura y puedan escucharla y leerla con nosotros a medida que vamos dando los textos.
Amén. Bendiciones. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti. Quiero que tu Amén. amor Gracias al Señor Jesús. Y vamos a empezar a introducirnos en la palabra del Señor que nos ha dado esta noche. Y vamos a ir buscando la escritura que está en el Salmo 95 para que nos apoye un poco lo que hemos leído. El Salmo 95 dice 8, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masaf en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo en que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarán en mi reposo. Son palabras que parecieran muy duras, mis hermanos, pero acá meditando la palabra del Señor con mi hermana Carolina, y decíamos de que el Señor pasó mucho disgusto, mucha rabia, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Muchos malos ratos en los tiempos del pueblo de Israel por su desobediencia y todo, y cada vez él decía: no, ya no le hablaré más a este pueblo porque de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pero siempre el Señor les daba una oportunidad, una forma para que se acercaran y se llegaran a él, y Dios los consolaba, los libertaba, ¿no es cierto? Todo eso nosotros lo conocemos, y lo más hermoso de que él siempre negaba de no entrar en el reposo, no lo iba a dejar entrar más allá, ¿no es cierto? Imagínense, un pueblo no conoció de que a lo mejor venía un Salvador a la tierra. No alcanzó a conocer eso, pero sí conoció a Dios como libertador, lo conoció como todopoderoso, lo conoció como un mediador, tomando a Moisés y así a Josué y así a varios, así también tomó a grandes reyes, y el Señor así a poquito le fue dando oportunidad. Y el salmista escribía mucho de esto, de su reposo, de la salvación, del que venía. El salmista, como hablamos en otras reuniones anteriores, el Señor, David tenía el corazón del Señor. Y entonces como que le daba palabras también como que hablaran misteriosamente, ¿no es cierto? Sí. Como está en el Salmo. Un poema, una canción. Exacto, como alabanza, ¿no es cierto? Sí. Amén. Mire, leamos el Salmo 6:5. Amén. Nombre de Jesús. Dice: amén.
Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? ¿No es cierto? Porque el Señor le dijo, no los dejaré entrar a mi reposo y ustedes van a morir y van a morir nomás. Entonces como que el salmista hace aquí, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿a dónde? ¿Quién te alabará a Dios? ¿Quién? ¿No es cierto? Cierto. Pero si nos vamos a San Juan 11, de ahí vamos a leer a San Juan 11, y dice algo muy hermoso, como Dios presente y fuera contrario de lo que dice el salmista, ¿no es cierto? Dice lo contrario, dice, no lo dejaré entrar en mi reposo. Pero aquí, en esta enseñanza sobre la muerte de Lázaro, que está en Juan 11, mi hermana Carolina. Sí, en nombre de Jesús dice, Amén. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. ¿Y los discípulos dijeron? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar Del del reposo sueño. como descanso, Eso. no la muerte en sí. Amén. Amén. ¿Y qué dijo? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amén. Entonces, aquí como que lo que Dios estaba diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Claro. Ya, entonces ya estaba hablando de una resurrección, ¿no es cierto? De que iba a despertar. ¿Cómo iba a despertar a un muerto? ¿Cómo despertar a un muerto y que ya estaba maloliente? Claro. ¿No es Que cierto? humanamente entendemos que despertar es porque está durmiendo. Amén. Nada más. Amén. Es un sueño, pero no que está muerto. Exacto. Entonces como que el Señor le reclamó, no, él está muerto, pero como que está durmiendo. Por eso Claro. para el Señor estaba durmiendo, pero para toda esa gente estaba muerto. Y le dijo, está muerto. Pero sí le dice entre medio, ellos pensaron que había de reposar en el sueño, y ahí como que no entendieron que Dios... El concepto de Dios Exacto. que tenía para las cosas. Exacto. Y ese es el tema. Porque humanamente, como no conocemos lo infinito, Amén. somos muy literal y decimos lo que vemos. Y para nosotros Lázaro estaba muerto. Estaba muerto. Está durmiendo. ¿Cómo el Para Señor Dios dice que está está- durmiendo? Bueno, ¿será que está durmiendo? Pues si Claro, lo dice pues él. entonces sanará. Claro, sanará. A veces decimos tantas cosas, pero no es lo mismo que lo pensemos con el corazón, con el entendimiento, porque como leíamos en Hebreo, dice, se lo endureció y dice que lo tentaron, dice, y me probaron y vieron mis obras 40 años, y se disgustó el Señor, ¿no es cierto? Cierto. Pero dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vivo. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí la gente todavía no conocía a este Dios vivo, sino que solamente estaban conociéndolo ya más cercanamente los apóstoles. Ahora estaba conociendo ya a María, Magdalena, Marta. Entonces poco a poco el Señor fue allegándose a un núcleo de amistad, ¿no es cierto? Haciendo un núcleo de amistad para ir conociendo lo que el Señor estaba haciendo y el que creía en Él. Sí. Yo creo que siempre el Señor, de que alguien fuera, ¿cómo se llama? Repartiendo esta palabra. Porque lo mismo que hizo cuando el Señor se presentó a la mujer samaritana, ¿no es cierto? Sí. Y le declaró todas esas cosas y él dijo, no diga nada, pero ella llegó con mucha alegría y fue una expectativa a contar. Es que le hizo recordar sus raíces. Amén. Quizás cuántas generaciones se saltaron de que ya no se hablaba de Dios en sus casas. Amén. Que cuando Dios le dice que sí, si ustedes, a pesar de las diferencias, son de la simiente mía. Sí. Entonces debe haber sido A pesar de eso, sorprendente. exacto, a pesar que les disgusta que entre los samaritanos y los judíos no podían hablar, no podían verse Ni ni nada, mirarse, nada. ni mirarse, entonces tenían ciertas diferencias. Esa mujer se extrañó mucho y reconoció a Dios que era judío, reconoció de que era
algo muy extraordinario, poderoso, ¿no es cierto? Y como ya había escuchado de lejos, a lo mejor, que andaba por ahí en Jerusalén, de que estaba haciendo milagros, entonces, de que se allegara a ella y le hablara, fue muy importante para ella. Entonces ella no pudo callar. Entonces, cuando el Señor le habla a estas personas, ellos también están confundidos, pero va a demostrarle a toda esa multitud que va a haber una resurrección, va a haber un despertamiento. ¿No es cierto? Sí. Y yo creo que el Señor también fue preparando el camino para que así, de que Él estaba anunciando su resurrección, sí, iba a haber resurrección y Él también iba a resucitar. Entonces el Señor va preparando los caminos, porque así lo habla en el salmista, ¿no es cierto? Dice, y me probaron, ¿no es cierto? Y no han conocido mis caminos, ¿no es cierto? Dice, y dije siempre, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces el Señor también fue predicando y haciendo... La alabanza que se me vino a la mente. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Fue preparando todas esas cosas. Entonces, fue muy importante, a lo mejor, como usted me decía delante, mi hermana Carolina, el Señor podía haber hecho al tiro el milagro y todo, ¿no es cierto? Pero no, fue preparando el camino. Sí, pues ahí uno de repente piensa, ¿será para que ellos aprendan? Nosotros aprendan, pero ahí es cuando se viene a la mente que la palabra de Dios es para el pasado, para el hoy, para el futuro, para todo. Y siempre nos vamos a topar con estas cosas que al final siempre va a ser vigente la palabra, un ejemplo vigente, y cada vez que uno lo lee se sorprende. Sí, eso es verdad, porque el Señor en el fondo siempre había un amor de un principio. A Él le hubiera gustado, así como nosotros estamos entendiendo, aprendiendo, esta generación de ahora le hubiera gustado que hubiera querido así su pueblo, pero siempre como que le faltaba entendimiento, a lo mejor había mucha ignorancia de personalidad, ¿no es cierto? Cierto. Porque yo me acuerdo que nosotros lo hemos conversado la semana y decíamos, hace 20 años, 25 años, el Evangelio, y todos lo recordamos, era glorioso, glamoroso, vivimos en ciertos lugares, sobre todo que nos quedó en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro estadio Nataniel, que ya no está. Y fue muy triste cuando fue derribado, cambiado todo eso, y tenemos muy lindos recuerdos de ese lugar, que se vio mucho la gloria del Señor ahí, mucho la gloria. Entonces, nosotros vivíamos en otro tiempo, en otra situación, y bueno, hace 20 años atrás, y sacamos la cuenta de los años 80, 85, a lo mejor del 90, a lo mejor del 2000, entró la tecnología, entraron los cambios, y se abrió una brecha de otra forma de pensar, de otros pensamientos, y como que se nos escaparon un poco los hijos, se nos escaparon un poco los nietos, hubo muchas separaciones, nacieron muchos niños fuera del matrimonio, entonces se formó toda y ahora estamos en estos tiempos que no es que no les demos importancia, pero sí les damos el valor de que cada joven y señorita, casada o no casada, madre soltera o padre soltero, que no olvide este evangelio. Sí, es verdad. Que no olvide lo que un día aprendieron a lo mejor de chiquititos con sus padres. Y yo creo que nosotros como mamá, mis hermanas que nos escuchan, lo más que queremos de que nuestros hijos vuelvan al Evangelio. Vuelvan al Evangelio. Y yo creo que más de alguno ha sufrido con algún familiar, con algún hijo, y todo eso, pero de lo que haya hecho, si está separado, soltero, madre soltera, no se ha casado, no miremos eso, mi hermana, en esta hora, ni lo miremos tampoco hacia adelante. Yo sé que todo eso a veces trae conflicto en las familias, trae conflicto como se mira en la iglesia. Quisiéramos hacer todas las cosas correctamente, pero es así. Están las cosas así. Pero estamos para recordar su palabra. Exactamente. No para juzgar. Y gracias, Señor, por esta pandemia, porque nunca nos hubiéramos atrevido a hablar de estas palabras. Siempre las hablamos más en nuestros lugares de iglesia.
de hermano a hermano. Sí, verdad. Pero así también, ahora, como escuchan, y hay, ¿cómo se llama?, reproducciones, que yo no entendía mucho eso. Y gracias al Señor que hay varios que escuchan, a lo mejor no les gusta mucho, otros sí, pero sí lo más importante es que no escuchan. Lo más importante es que usted se vuelva al Señor, le pide perdón al Señor. Porque esta palabra dice, el reposo del pueblo de Dios, ya no está hablando de un pueblo de Israel, sino que está hablando un pueblo de que murió Él por nosotros, que Él murió por todos nosotros. A ese pueblo está hablando, a ese pueblo de que Él sufrió un sacrificio, lo fue humillado por todos nosotros. A eso, por esas personas, por todos, Él murió. Sí. Y derramó su vida por nosotros. Y por eso le hablaba así, Él no duerme, sino está hablando de un reposo que viene más adelante, de promesa, de que así como resucitó y Él dijo que iba a ir a preparar morada para todos nosotros. No dijo al pueblo Israel, sino que para todos, hasta el pueblo Israel, hasta los que están durmiendo. A lo mejor ellos murieron y usted me mencionaba en delante que muchas se han encontrado arqueológicamente muertos con ropas, con recuerdos de tiempo. Sí. Pero ellos tenían sus costumbres. Y Dios es un gran misterio que hay ahí con todos los que murieron, que conocieron a Dios, que no conocieron a Dios. Porque yo pensaba en mi padre, por ejemplo, mi padre murió muy joven y aquí en Chile llevarán 120 años, a lo mejor de evangelio, a lo mejor estoy errando, pero más o menos unos años así, que llegó acá a Chile, ¿no es cierto? Pero así todo, mi padre no conoció a Dios, no conoció el evangelio, sino que conoció el catolicismo, no sé si escuchó de Dios de oída, y él murió, y está enterrado, como dice, como muerto ahí. Claro. Pero Dios hizo esa promesa y lo vieron todo para que fueron a ver a Lázaro. No, él está durmiendo. Sí, está muerto, ya, entiéndame. Usted está muerto, pero yo lo vengo a despertar. Claro. Yo lo vengo a dar una oportunidad de vida para demostrar de que a qué vino él y a dónde va. Sí. Entonces, imagínense si no hubiera demostrado ese resucitamiento, se hubieran asustado todos. Todo el mundo, yo creo que todos callaron cuando fueron a ver ese sepulcro, estaban todos en silencio porque ya conocían la resurrección de Lázaro. Sí, es verdad. Pero por tanto romano, por tanta persecución que hubo, todos callaron. Pero ¿dónde estaba todo ese acontecimiento? En sus corazones, en sus corazones. Entonces, por eso, mis hermanas, no perdamos la esperanza de nuestros hijos o nuestros nietos, que a lo mejor nuestros hijos conocieron al Señor y nuestros nietos no, pero están en sus hijos ya, mi hermana. Solamente nos resta orar para que nuestros hijos vuelvan al Señor, para que así ellos les puedan hablar a sus hijos y nosotros hacer una pequeña parte, pues, a ver si nos dejan o no nos dejan. Porque estamos en una oportunidad en estos días que ya no debemos recordar el pasado, sino que el presente que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cierto. ¿Qué dice usted, mi hermana? Me encanta decirle eso, mi hermana Carolina. No, es verdad. Es difícil y pareciera que cada vez se pone más difícil. Pero en estos momentos yo le decía, parece que a usted le conversaba que con mi estudio, un ejemplo, cuando yo iba al instituto, sí es más agotador y cuesta prestar atención con todas las distracciones que hay de los compañeros y todo. Pero ahora que están las clases online y todo eso, yo puedo repetir las clases y aprendo mucho más. Sí, porque ahora yo le veo 7, le escucho 7, claro. 6, 5. Sí, ya me dijeron que soy una nerd. Cuando estaba en el colegio era puros cuatritos y apenas veía un 5,5. Sí, ahora soy una nerd. Pero el hecho es que ahora que estando en la casa uno tiene más tiempo para hacerse una ¿autoanálisis? Sí, ¿no? Un autoanálisis yo siempre digo de hacer un balance de las cosas de que nos pasan a nosotros mismos, porque eso nos sirve para cerrar ciclos y avanzar. Y aquí es donde uno de repente llega al momento de que ¿qué pasa conmigo y Dios?
Amén. De ver eso, con todo lo que está pasando, ¿voy a dormir o voy a morir? Entonces, es bien interesante en el punto que uno puede llegar. Y ahora que gracias a la tecnología, porque en estos momentos sí se agradece la tecnología. Amén. En A que mí nos no me podemos gustaba mucho comunicar. esto. No, a mí tampoco. Pero de podernos comunicar, de poder expresar, de poder dar una opinión, ha sido bueno, porque Amén. ahí nos damos cuenta que la comunicación no se ha perdido, que la amistad no se ha perdido. Amén. Y que podemos decir gracias a Dios por darnos un día más de vida a pesar de todo lo que estamos pasando. Entonces, Hay es una- bueno ver la otra cara de la Tenemos moneda. una reflexión. Y eso tenemos que aprovecharlo, porque si usted leemos ahora en mismo Hebreos 3:16, dice: ¿quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, esto no, el Señor hizo un juicio con nuestros antepasados, que no lo conocieron ni nada. Pero en este momento, en este tiempo en que estamos bajo la gracia, no podemos enjuiciar todavía. Porque todavía hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para nuestros nietos, a quien usted ha dejado, a quien nos rodea también. Entonces, todo esto hay que ver el lado positivo de las cosas en cuanto a lo que es el Evangelio. Vamos a ir una alabanza para ir meditando y avanzando con la palabra del Señor. Y espero que le haya gustado y le guste. Amén. Vamos a una alabanza. Amén. Que el Señor Jesús sea bendiciendo. Si cantamos La verdad que es un tema bien prolongado y puede llevarnos a distintas formas de pensar, puede adquirir muchas opiniones y a la vez van saliendo más preguntas, a lo mejor dudas. Y estamos conversando acá con mi hermana Carolina. Es verdad, porque yo voy a poner ejemplo, por ejemplo, mi padre, como decían anteriormente, mi padre murió y no conoció, pero el Señor lo que vino a cambiar es la palabra muerte por dormir. Amén. Y Él dice que va a juzgar, aunque Él dice por incredulidad y todo, pero Él va a juzgar. Así que yo cuando conocí el Evangelio, yo me quedé tranquila que mi padre
no quedó ahí, sino que el Señor tomará en cuenta lo que haya hecho en su vida. Y a Dios todo le da oportunidad de arrepentirse. Y sabe, lo voy a poner ejemplo, un viejito que estoy viendo yo, se llama Juanito, y él, con mi esposo lo hemos preocupado bastante, y él está solo, su familia lo dejó de lado, yo no sé por qué está solo. Él me cuenta sus cosas y todo. ¿Cuántos viejitos nosotros decimos, oh, está solo y todo? Y a veces nos falta que pensé, me digo, oh, ¿qué habrá hecho porque lo dejaron solo? Pero sabe, mi hermana, que yo he aprendido ahora que no es tema nuestro. Si a Dios le puso en su corazón por velar por alguna persona o atenderla por esa persona, es solamente Dios lo sabe, porque Dios le puso, porque Él me dice, oh, por José, por mí, lo da gracias. Yo le digo, no, dile gracias a Dios. Me dice, sí, le doy gracias a Dios, dijo, porque los puso usted en mi camino, sí. Y también el Señor los puso en nuestro corazón a usted. Porque si hubiéramos sido otros, lo hubiéramos juzgado. Ahora él llora, sufre, porque no tiene a su familia a su lado. Y el Señor lo puso al lado. Entonces, es una oportunidad que el Señor le está dando a ese hombre para acercarse a Él y se arrepienta. Algo bueno habrá hecho, que Dios le habrá puesto a nosotros en el camino, y recordar de Dios en su vida, en su última etapa de vida. Entonces no sabemos en los momentos, en los periodos que vivimos. Por eso nuestros hijos o nuestras hijas, que yo le estoy hablando recién de los años 20, del 2000 adelante, 2000, no sé en qué momento se quedó su hijo, su hija en el camino. A lo mejor ya no quiere ir a la iglesia, está menguando, haciendo esas cosas, y usted sufre como mamá, sufre como papá. Pero, ¿sabe? No juzguemos, a lo mejor por este pecado que hizo, nada. Porque, ¿sabe, mi hermana? Yo se lo digo con todo corazón, el Señor me ha dado una gran enseñanza con este abuelito que estamos velando nosotros. Hoy día estaba entumido de frío. ¿Y por qué? Porque ya aún le llegó a su vejez de tan pronto, perdió musculatura, no tiene la misma fuerza y está sufriendo porque hace 6-7 meses atrás era un hombre activo, trabajaba él, y de repente se le vino la vejez encima. Es muy triste eso, pero por eso les digo, el momento, el Señor da la oportunidad, si le dio, cuando puedo, y cuando Él me deja, yo le hablo de Dios, le hablo del Señor Jesús, a qué vino. Pero va a llegar un momento que vamos a tener que ir hablando y hablando, pero el Señor sabe, y uno tiene que cumplir en que estas personas las tenemos que poner, hacerlas volver al camino otra vez, hacerlas volver a este evangelio otra vez. Ese es nuestro trabajo. Más que mirar qué hizo y qué no hizo. No estamos tiempo tampoco para eso, porque nosotros también los vamos a retroceder un poco por estar juzgando, mirando. No podemos, ¿no es cierto, hermana Carolina? No, ya no hay tiempo para eso. Y además que lo único que nos hace es llenarnos de prejuicios, llenarnos de condiciones, y de repente medimos o miramos, hasta el mismo Señor nos dice, no mire la paja del ojo ajeno cuando tiene una viga enorme. Amén. Entonces es mejor tener cuidado con las cosas que nos pueden salir de nuestra boca. Es mejor, pues si tenemos la oportunidad de ayudar, ayudemos. Si tenemos la oportunidad de apoyar, apoyemos. Amén. Y si podemos aún más de hablar la palabra de Dios, hagámoslo. Porque imagínense, mi esposo está siendo invitado para hacer predicaciones a una familia completa. Amén. Y empezaron Gloria a 15, 18, y hoy día habían 27 personas escuchando. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Eso, en necesidad, pues va a entrar una necesidad de hambre. Exacto. De hambre. Mire, dice, temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Ellos les pasó eso, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la palabra y tenemos fe, tenemos confianza. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas, porque mejor temer, porque dice aún la promesa de entrar a su reposo. Y ese reposo el Señor lo fue a preparar.
a ese reposo de ese levantamiento que hizo con Lázaro, que él estaba durmiendo, aunque tuviera mal olor y todo, el Señor ya iba a demostrar su poder en resurrección. Qué mejor alcance, ¿no es cierto? Y dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Dice, claro, el Señor está haciendo recordar una palabra que le dijo a los pueblos de Israel. Dice, lo más que le encargaba al Señor en el salmista, decía, no endurezcáis el corazón, no pongáis sordos los oídos, ¿no es cierto? Cierto. ¿No es cierto? Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, si Moisés falleció y si Josué no sigue, ¿qué hubiera pasado? Muere Josué y ¿qué hubiera pasado con todo ese pueblo? Entonces, nosotros estamos con vida todavía, gracias al Señor. Y si alguno ha marchado, lo hemos dicho muchas veces, el Señor quiere dar consuelo. Pero uno que queda con el baluarte, el estandarte de Jesucristo, tiene que seguir sembrando. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar nuestra bandera, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, sigamos caminando para entrar a este reposo. Sí, es verdad. Que nos fue a preparar unas moradas, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Hay himnos también que pueden hacer recordar esta maravilla, esta promesa. Amén. Y de repente se vienen a la mente, sobre todo en estos tiempos, como que uno anhelara un himno. El otro día escuchaba al pastor Torres con su hijo y cantaron una alabanza tan linda, un himno. Amén. Y como que esas cosas de repente remecen y erizan la piel. Sí. Y es bonito recordar que todavía están. Amén. Es hermoso. Por eso el Señor cada vez, en este momento estamos hablando, a lo mejor con miedo, a lo mejor con temor, en esta hora, pero por lo que estamos viviendo. Y no es difícil, pero sí, Él nos ayuda al Señor para que alcancemos, que un día el Señor nos vendrá a buscar. Un día el Señor nos levantará, ¿no es cierto? Sí. Y nos hará ese descanso, nos hará y nos llevará al reposo que el Señor le prometió a los discípulos, ¿no es cierto? Sí. Y enojado y todo se lo dijo al pueblo de Israel, pero es Dios tan grande y maravilloso que Él siempre se arrepiente en cuanto a perdonarnos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Apacigua la ira Él y nos llama nuevamente. Pero Él no cambia la postura, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor aquí en Juan 5, 28 y 29. ¿Lo tiene, hermana Carolina? 5, 28 y 29. Así que no nos cansemos, mis hermanos, que el Señor nos tiene que dar victoria con nuestra familia. Tenemos que luchar hasta el final, hasta que Él venga por nuestra propia vida, hasta que el Señor diga, hasta aquí nomás llegaste, hija mía, pero alguien se levantará en la familia y seguirá pregonando la palabra del Señor. Porque así también nosotros pensamos tanto en la familia, sufrimos por nuestra familia, a veces también hace que caigamos mucho en la aflicción y no tengamos la libertad de poder cantar, de orar, levantar nuestros brazos, aleluya, que a veces necesitamos también en nuestros corazones descanso, necesitamos en nosotros, en nuestro interior, tener palabra nueva, aleluya. Así que dejemos que también el Señor haga, orando para que el Señor haga crecer la palabra en los corazones de la familia. Amén. Amén.
En el nombre de Jesús. Amén. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya, Jesús. ¿Se da cuenta? No nos preocupemos del Señor, no nos preocupemos de nuestra familia, de cómo nosotros ser los salvadores de ellos. Todo lo contrario. Sino que hablarle pensando de que el Señor los salvará, que el Señor los alcanzará para que lleguen a este lugar de reposo también. Como a lo mejor no entienden el lenguaje, a lo mejor tan acostumbrados ya, nuestros jóvenes ya tienen otro idioma, otra forma de hablar, ¿no es cierto? Y a veces uno, le pasan los años a uno también, no encaja mucho en eso, Sí, en esa, un poco atrás. Claro, queda un poco uno atrás en la forma de hablar. Pero sabe, mi hermana, la palabra no ha cambiado. No ha cambiado. Y sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, sigue siendo nuestro Salvador, ¿no es cierto, hermana Carlina? Sí, el que nos guarda, nos cuida, nos reprende, nos enseña. Amén. ¿Qué más podemos decir si es nuestro todo? Sí, sí. La verdad que a veces yo en mis oraciones oro mucho por mis nietos. Yo sé que los padres ya conocen el Evangelio, los padres, pero oro por mis nietos, porque si los padres guían a sus hijos y a lo mejor no se congregan, pero sí que toca a mis nietos, para que así algún día nos podamos reunir y poder alabar al Señor juntos. Y lo otro también, mis hermanos, de que no sabemos cómo va a quedar este asunto de las capillas, porque usted sabe que el gobierno estamos todos pensando, porque ya no hablamos mucho de la pandemia, estamos hablando mucho de la AFP, estamos hablando mucho de que las cosas están subiendo. Entonces la televisión va cambiando la forma lo enfoca a qué pensar, a qué hablar. La televisión nos enfoca eso, Sí, es verdad. ¿no es cierto? Nos enfocó harto en la pandemia y todos los acontecimientos del mundo, el clima, y ahora nos está enfocando a la AFP. Y ahora, ¿quién nos habla de la AFP en la casa? Algunos ya estamos todos pensando, y se nos olvidó la clave, vamos a tener que llamar, y las AFP están todas saturadas. Sí. Y todos pensando en eso, y pensando de lo que nos del gobierno, que nos toca. Y en eso estamos enfocados ahora. Pero digo yo, el otro día pensaba y conversábamos con una vecina, ¿y dónde nos llevará esto? Yo la verdad, hermana, no sé, porque si no están de acuerdo a todos como se repartió la AFP, vamos a tener otro estallido social. Entonces, mis hermanas, ¿usted cree que vamos a poder reunirnos? Esa es mi pregunta. Yo no lo miro como una fe. Entonces los pastores, yo creo que ya están pensando a reunirse en cada hogar ya saliendo de esta pandemia, que vamos a tener que reunir en los hogares. Sí. A reunir en los hogares. Seguir y online. Protección de Entonces, online. ¿sabe, mi hermana? Mire, como mi hermana Carolina mencionaba que el pastor ya está haciendo reunión en online a esta familia, que ¿de dónde es? ¿De dónde esta familia? De Renca, San Bernardo, San Ramón, bueno, donde sea la comuna. La Pintana. La Pintana. Y sabe que ha sido muy hermoso, porque si hay familias que se están reuniendo, bendito sea su nombre. Pero también es bueno que estemos conectados como iglesia, ¿no es cierto? Sí. Y que el Señor nos ayude también eso. Que esto de reunirnos en casa no nos desconectemos como iglesia, sino también mirarnos unos con los otros, escucharnos unos con los otros, que también eso es importante. Porque un día nos vamos a tener que repartir como familia. Tanto otra familia se va a tener que juntar en un hogar y otro hogar. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús, yo siempre lo he dicho, vamos a volver a los tiempos de Jesús, que se reunían en sus casas porque se perseguían mucho. No habla muchos templos, el único templo que escuchamos que era de la sinagoga, pero llegaban los escribas, los fariseos, era de todo ahí, ¿no es cierto? Cierto. Pero el Señor siempre predicaba en lugares abiertos, en lugares, llegaba en las casas y sanaba en las casas, Él siempre llegaba. Sí. Entonces, mi hermana,
tenemos que, ¿ves? Se da cuenta, tenemos que cambiar el chip. Entonces también tenemos que cambiar un poco el chip en la manera de ver un evangelio, no moderno, sino cómo entregar el evangelio, que en las oraciones sean también cómo entregamos el evangelio en estos tiempos, que se va a hacer más estrecho, porque así como los discípulos se preocupaban de preguntarle las cosas al Señor, como Jesús también les respondía. Que fue muy hermoso de que el Señor se preocupó de que no iría a... El Señor ya no estaba viendo como muerto a Lázaro, sino que él estaba durmiendo, porque un día él iba a entrar a su reposo y nosotros tenemos que entrar en este reposo, como está en la palabra de 1 Corintios 15. Aquí no habla tan claro porque ya leíamos en Juan 5, 28 y 29, que hay un son de trompeta, ¿no es cierto? ¿No hablaba? Aquí en 1 Corintios 15, mi hermana Carolina, léame el 51. En nombre de Jesús dice: Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué va a pasar? Que como escuchamos de Juan dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínense esa voz que dice aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿No es cierto? A la final trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, como decía en Juan, con vida y salud, el Señor dijo, y oirán su voz. Oirán su voz. O sea, imagínense qué mejor anuncio que hizo entre poquitos misterios para allá y para acá el Señor Jesús en la tierra. Ya le predicaba esto a los apóstoles o al que le escuchaba, ¿no es cierto? Qué hermoso, mi hermana Carolina, que un día escuchemos esa voz. Y si morimos antes que venga en los cielos, escucharán la voz de los sepulcros. O sea, él sabe, el Señor, los que se van a levantar y los otros que sabemos que también quedarán a juicio, ¿no es cierto? Porque dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esta mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida la muerte en victoria, lo que empezamos a leer del salmista. Oh Señor, ¿quién te alabará ahí? El sepulcro, ¿quién te alabará? Y tenía razón el salmista, pero que el Señor cambió todo, que esta incorruptible que somos nosotros, Él lo va a transformar. Estábamos leyendo una escritura, ¿no es cierto, hermana Carolina, que hablaba de un fruto y se desnudaba, dice, ¿cierto? El trigo se desnudaba, dice. Y dice que así será también la transformación que el Señor hará con nosotros. Sí. Y usted me decía, ¿será la piel? ¿Cómo será? Pero leíamos otra escritura también que decía, como el cielo está la gloria de las estrellas, como el sol con su gloria, la luna con su gloria. Y yo creo que la gloria de la tierra es la naturaleza y somos nosotros. Somos nosotros. Porque el Señor podía haberle hablado a los ángeles y lo habló a nosotros. Los ángeles de estar como quisieran ellos, felices de ellos, no necesitan. Pero ellos van a hacer fiestas con nosotros. Van a venir con el Señor a buscarnos. Y imagínense el cántico, si nosotros nos gozamos en el Señor cuando sentimos su presencia tan fuerte y creemos que ya el Señor nos vino a buscar y de repente ya volvimos a la realidad y volver a nuestras cosas, pero ahí va a ser muy lindo. El pastor en la semana nos mandaba una canción
y puedo imaginarme. Nos mandaba esa canción y yo pensaba en eso. Y cuando el Señor me daba esta palabra, decía, Señor, no me imagino. Por eso me llamó la atención del trigo de esa desnudez. El trigo bota todo lo que sea paja, todo lo que sea suciedad, y queda el fruto ahí, queda ahí. Y yo creo que si toda la naturaleza de Dios se gloria de sí misma, de su gloria, de su resplandor, yo creo que seremos resplandecientes. Vamos a ser tan resplandecientes de que cuando usted, mire, hasta el punto que cuando una persona cae en el hospital le ponen suero. Usted lo ve joven, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado cuando...? Hay un cambio ahí rotundo. Sí, un cambio rotundo que una vez yo lo vi en mi mamá. Mi mamá tenía su arruga ya y después tuvo un buen rato en el hospital y sabe que mi mamá se fueron todas las arrugas. Y ella decía, ojalá que siempre me podían poner suero para verme joven, porque él decía que el suero para ella era la plenitud de la juventud. Sí. Claro, a la edad de uno ya 60, 70 años, el suero es la juventud. Y se resplandecía su rostro. Y sabe que eso recordaba de mi mamá. Y yo decía, Señor, ¿cómo va a resplandecer nuestro rostro si ese suero, ¿no es cierto?, cambia toda la piel? El suero creo que es como que te da vida a la piel, te la humedece. Pero imagínense en la presencia del Señor, la gloria del Señor, su Espíritu Santo adentro va a ser como un destello. Va a ser tan grande que vamos a resplandecer como el sol, la luna, las estrellas. Va a ser maravilloso ese día. Va a ser maravilloso ese momento. Entonces, ¿para qué volver atrás? ¿Para qué molestarnos tanto si el hijo o la hija es tan duro y hacen cosas contrarias a lo que nosotros a lo mejor le hemos enseñado? ¿Para qué? Mejor pidámosle paciencia al Señor, que nos ayude a hablar a nuestros hijos, a hablarle a la familia y al que nos escucha. Por ejemplo, yo tengo una ayudante venezolana y son buenos los venezolanos para bendecirse. Ella dice, y sale, su saludo, dice, sí. Y los turcos igual, bendiciones. Nosotros los chilenos somos malos para dar bendecir a otro que no va a la iglesia y no se congrega con nosotros. Nunca le decimos bendiciones a otro cotidianamente. No está en nosotros. No. Pero los venezolanos sí se lo dan así a diestra y a siniestra ellos. Como chao, que estés bien. Claro, para chao, ellos, chao, exacto. Bendiciones. Y nosotros no, es como más sagrado decir bendición. Claro. Vamos a lo religioso. A lo religioso al tiro. Pero ellos no. Y mi ayudante, yo le hablo de Dios, sí, y no me deja hablar nomás, no me dice nada. A veces yo digo, mi corazón será incrédula esta mujer, digo yo. Pero no es incrédula. Ella escucha nomás. Pero sabe, mi hermana, por eso mismo, uno cuando le habla de Dios a alguien, no dicen nada, no reflejan en nada, no dicen una cosa. Es lo mismo que nos hablamos nuestros hijos, no nos dicen nada, escuchan nomás. Pero sabe, por lo que yo me he dado cuenta, de que sí escuchan. Sí, siempre escuchan. Sí. Yo siempre me recordaba a usted, yo hablar como mamá, cuando yo pasé mi gran susto fue cuando tenían 16 y la otra 15 años. Y salió una moda un poco, no era hipiente, sino que la moda rapera. ¿Se acuerda de la moda rapera? Sí. Oh, a mí me dio un susto tremendo. Dije, Dios mío, mis hijas se me van a ir para afuera. Y salió una como música. En estos tiempos el reggaetón. Exactamente. Y me dio mucho susto en ese tiempo. Pero, ¿sabe? Igual yo la implantaba y sabían que estaba hablando ahí del evangelio y todas esas cosas. Y ellas como que se reían y todo como jóvenes, porque parecían como que se burlaban de uno. Pero, ¿saben, mi hermana? Hubo un momento que ellos vivieron su pura experiencia en el Señor. Y ahí yo dije, Señor, no, usted con ellas. A lo mejor sus hijos crecieron, se casaron y no volvieron y no quisieron tocar más el tema de Dios. Pero sabe, mi hermana, tengo una experiencia bien personal con una de mis hijas y ella ora con su esposo en el hogar. Y a veces cuando están enfermos, oran por mis nietos. Los niños piden la oración. Piden la oración y todo. Sí. Así que, mi hermana, eso me ha traído mucha tranquilidad.
Quiere decir que todos los trabajos que podíamos hacer nosotros parecieran silenciosos, no tuvieran eco, no tuvieran respuesta. Pero sabe, mi hermana, el Señor tuvo mucha paciencia y amor para predicarle a un pueblo, antes y el después. Si hablamos del salmista que estaba preocupado, ¿quién te hablará en el Seol? Yo una vez pensé en eso. Decía, Señor, si yo me muero, yo no te voy a alabar más. Y no, pues, yo voy a dormir ahí esperando. Y va a haber un destello. Va a haber con esperanza. A lo mejor, ahora que estamos hablando de ese fruto, a lo mejor mi carne se va a desvanecer, se va a pudrir, pero hay algo que está guardado ya, que el Señor ya guardó, va a guardar mi alma. Sí. Entonces, claro, el salmista tenía razón, pero ahora mirando en Lázaro, sí, vamos a poder entrar en el reposo. Dice, el que entre en mi reposo, el que me entre en mi reposo. Entonces, no perdamos la esperanza, mi hermana, que vamos camino a ese reposo eterno. Vamos a una cortita alabanza, pastor. A entrar de lleno, a hacer un pequeño preámbulo. Al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro. Alabanza. Él es santo y santo nuestro Dios. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Sí, porque ellos van a ser levantados primero, los que murieron. Así que piensen en eso, mi hermana, los que se han dormido o muerto, dormido en el Señor, y los que sean, van a venir con el Señor, dice. Dice, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque él dice que escuchará lo que está en el sepulcro, su voz maravillosa, y nosotros inmediatamente, son segundos, no sé. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por eso dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que esta es la palabra de esta noche, mis hermanos, mis hermanas. No perdamos nada. ¿Sabe de que un día nos gozamos en el Señor con nuestros hijos pequeños? No pierda eso.
Un día, imagínense eso glorioso que un día sentimos, un día lo vamos a sentir con eso que sintieron nuestros pequeños. Ellos lo van a sentir tan fuerte en los adultos, tan fuerte, porque Él sigue vivo en nosotros. Sigue vivo en nosotros. Así que alentémonos de que el Señor va a venir a buscarnos y vamos a escuchar esa trompeta gloriosa. Aleluya. Y los que han dormido primero van a venir con el Señor. Sí. A lo mejor ellos no los van a conocer porque de primera, pero cuando seamos transformados, Ay, sí. vamos a ser todos jóvenes, vigorosos, Resplandecientes. sí, resplandecientes. Mire, pastor, algo más hay que decir. Este año estamos de aniversario con nuestros 9 años, gracias al Señor. Esperemos celebrarnos, no sé en qué momento, en qué domingo, en qué viernes, qué sábado, pero como dice, vamos a celebrarlos online. Bueno, si el Señor lo permite este año así, bueno, gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Mis hermanos, no nos cansaremos de darle gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, y así también sea con toda la familia, con los hijos. Así que mi hermana, no perdamos la esperanza, porque vamos a ver victoria en el Señor, y tenemos que ser mujeres victoriosas, valientes en todo. Así que no bajemos la guardia, porque el enemigo no quiere, no puede ganarnos ventaja en esto, Así que, amén. Vamos a leer el último texto para despedirnos. Amén. En nombre de Jesús. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Amén, con la amén. diestra de mi justicia. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Él está con nosotros, con Amén. este texto. Así que saludamos a todos los que nos han acompañado, a los que nos van a acompañar, a los que van a seguir viendo este programa en YouTube, YouTube online. Que el Señor Jesús bendiga mucho. Estoy muy contenta y gozosa, mis hermanas, y les doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros esta semana. Sí, amén. Y nos ha mantenido con vida. Así que los que sigan trabajando, cuídense, cuidémonos, lavémonos las manos, porque el mal entra por las manos, en las narices, más que nada porque nos resfriemos, y la mascarilla nos sirve bastante porque no lo andamos rascando la cara, no lo rascamos las narices ni nada, sino que sabemos que hay un obstáculo en nuestra boca, en nuestra cara, y no nos pasamos las manos. Así que lavémonos siempre las manos. Así que las que nos cuidamos las manitos con harta crema, vamos a tener unas manos horribles, pero vamos a seguir con vida. Sí. Ya va a haber tiempo para encremárselas de nuevo. Sí, pero lo importante, mis hermanos, es que no dejemos de orar los unos por los otros, no dejemos de pensar en los que trabajan, pensemos en los que trabajan en los hospitales, en cualquier trabajo. Igual estamos atenidos a que nos podamos contaminar. Ahora no tengamos miedo de que ahora se dice que está en el aire el virus. Bueno, que el Señor nos ayude a esto y que nos venga a buscar luego. Por eso tenemos que cantar ya y honrarle al Señor, alabar al Señor, estar con gozo, valientes, vigorosos en el Señor. ¿Para qué? Para que Él venga luego y podamos escuchar sus trompetas. A lo mejor estamos fallando nosotros la tardanza al Señor porque no estamos en la oración. Yo creo que estamos en la oración, sí, pero tiene que ser avivamiento, tiene que haber mucho gozo así fuerte, no sea una emoción, sea una alegría, pero de corazón, con mucha fuerza, ¿no es cierto? Un regocijo. Es un regocijo grandote. Así que el Señor Jesús les bendiga. Cuídense, vamos a orar al Señor y damos a darle gracias. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, y que usted sea sembrando su palabra, Padre amado, en cada corazón, en cada alma, Señor. Y así también sea usted limpiando cada corazón a través de su palabra, Señor, que haga recordar, Señor,
cuando escuchaban de ti, cuando escuchan su alabanza, no solamente que sea por escuchar, no solamente sea por escuchar su palabra, sino que llegue a lo profundo, mi Señor, para que se haga como un eco, para que la palabra la sea discerniéndola, Señor, para que su palabra sea cortando, Señor, todo lo malo de nosotros, y así nos restaure, nos renueve, Jesús, y que no tengamos miedo por lo que se están anunciando también, Señor, sino todo lo contrario, Padre. Que esto, Señor, nos haga acercarnos a usted, que podamos buscarte en espíritu y en verdad, mi Señor, que corras como río de agua viva, Señor, para que así estemos llenos de ti, Jesús, que estemos llenos de su gloria, Padre amado, para que usted nos pueda sacar de esta tierra, Señor, así también con nuestra familia, Jesús. Ayúdenos, Señor, a seguir orando de todo corazón, Padre amado, que sea usted ayudando a los que están afligidos, a los que están, Señor mío, en los hospitales, a las familias, Señor, que están entristeciéndose con todo lo que está pasando por sus enfermos, Jesús. Sea usted ayudando al anciano, sea ayudando a los nietos, al esposo, a la esposa, a las yernas, Señor, a los yernos, Jesús, aleluya. A usted sea con los ministros, Jesús, con todos los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, diáconos, Señor, a los obreros de altar, Padre amado, a las hermanas, Jesús, aleluya. Sea usted con nosotros, sea con su pueblo, Señor. Sea usted engrandeciendo su pueblo, Jesús, aleluya. Sea usted ayudando, Señor mío, al que está cansado. Sea usted ayudando y levantando, Señor mío, al que está afligido, Señor. Ábrale puertas de trabajo en medio de esta pandemia, Señor. Usted, Señor mío, sea que usted todavía está presente, que puedan ver la salida a sus problemas, que puedan ver la salida a su tristeza, a sus aflicciones, Señor, que puedan meditar en ti, Jesús, que puedan tomar buenas decisiones, Señor, en estos tiempos, Jesús, para que usted engrandezca sus corazones y sus hogares, Señor. Sea usted, Señor, con este país y así también con todo el mundo y el pueblo de Israel, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. Hasta la próxima oportunidad y a todos. Señor Jesús. Despídase, mi hermana Carolina. Me despido de todos los hermanos que han escuchado, los que van a escuchar, que siempre están presentes, todas las personas que vemos y no vemos. Amén. Que sabemos que escuchan y las que nos pueden escuchar. No nos cerramos a un círculo. Así que Jesús les bendiga mucho a ustedes, en su familia, su casa, su trabajo, y los que no tengan, que les abra las puertas. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios Jesús les bendiga. Hasta el próximo viernes. Amén. Sí. Toca la trompeta.